Hola, un gusto. Yo soy Fabio Núñez, soy profesor de filosofía, eh, entre otras cosas. Escribo, hago música, soy un gran melómano. Eh, en este momento vivo en la ciudad de Resistencia, pero sobre todo me considero una persona regionalista, eh, con aires más bien del litoral en las cuestiones artísticas, más allá del territorio particular en donde me encuentre en este momento. Así que bueno, hoy estoy un poco también por la cuestión del arte en la escritura, y por la cuestión de haber publicado. Así que hoy podría decir que soy un escritor en este preciso momento. Mis primeros acercamientos con el arte están vinculados a la danza folclórica. Desde los 8 años empecé a bailar folclore, y lo hice hasta hace pocos años. Entonces tuve un acercamiento muy territorial con la música y la poesía narrada de esa forma, y un acercamiento muy cercano, muy propio a esto de las regiones y sus raíces y sus lenguajes y sus movimientos y etcétera. Y eso, en la medida que fui creciendo, se fue trasluciendo en otros sentidos del arte, en otros sentidos artísticos. Después fue la música, después la danza y después, hasta hace no mucho tiempo, la escritura. Así que creo que la danza de pequeño fue lo que primero me acercó a la cuestión del arte. Bueno, y después tuvo sus movimientos, idas y venidas hacia otros ámbitos del arte. Así que creo que esa fue el primer recuerdo de haber sentido que me atravesaba algo por fuera, como el arte, viene de ahí. Mis primeros acercamientos con la escritura creo que fue desde la adolescencia, 13, 14 años, escribiendo, intentando copiar letras de canciones, intentando hacer mis propias canciones. Y eso se fue tornando un poco más serio cada vez en el tiempo, y cada vez crecía, y cada vez me ponía un poco más lector. Y en la pandemia algo me hizo un clic, y dije, bueno, vamos a tomarle esto un poco más en serio, y vamos a darle un poco más de lugar. Y me empecé a mandarme hacia algunos concursos de escritura, y por ahí me iban bien, y eso me daba un poquito más de confianza, y escribía un poco más, y en un momento recopilé unos textos que tenía, me presenté a una beca del Fondo Nacional de las Artes, y quedé. Y bueno, me becaron para publicar mi primer libro en 2023, hace poquito. Pero para eso venía con un recorrido de estar en antologías de otros autores y acercarme un poquito más a la publicación, hasta que todo eso terminó y concluyó en mi primera obra escrita, digamos. Lo que me motiva en la escritura creo que va variando. En principio, me parece que todo eso que fui cosechando a través de lo folclórico y a través de los viajes a otros lugares y a otras regiones, se fue armando, se fue formando un fondo, y en un momento necesitaba decir lo que sentía de mi región, de mi paisaje, de mi lenguaje, de mis danzas. Creo que el primer gran motivo de mi escritura tuvo que ver con verme atravesado por mi tierra, digamos. Pero eso, como te digo, siento que me va variando todo el tiempo. Ahora no estoy escribiendo lo que escribí hace 2 o 3 años, pero creo que el gran argumento es la profundidad de las cosas en la humanidad misma, te diría. También, como vengo de la filosofía, estos grandes temas como la muerte, el amor, el tiempo, la desazón, el hastío, todo eso me empuja.
y bueno, se ve ahí puesto en la poesía en este momento. Creo que es importante la cuestión física, sobre todo en estas vorágines actuales y en estos tiempos de virtualidad. Hay algo ahí en el objeto que también reproduce una emoción, y hay algo que queda en el tiempo. Y me parece muy importante en estos tiempos, sobre todo, donde todo es más endeble y todo es más volátil y todo es más líquido. Tener el objeto y recurrir a eso desde otros sentidos, desde el tacto, desde otros sentidos, me parece que multiplica la emoción de la lectura. Y me parece sobre todo encontrarse un libro en su biblioteca, en bibliotecas ajenas, y leer algo que otro escribió hace 2, 3, 5, lo que sea, de años, y sentirse acompañado, me parece algo que roza lo milagroso. Así que me parece esa unión entre la escritura y la lectura, más allá del tiempo, que se suele generar sobre todo en los textos impresos, me parece algo muy necesario. Lo que me gustaría que suceda con mi escritura es que alguien se sienta un poco acompañado y que sienta que se está leyendo a sí mismo. Que sienta que eso que está leyendo sobre alguna cuestión, sienta que es su propia vida y que se sienta vinculado con otras cosas y con otras personas. Creo que eso es lo más digno de un texto, que alguien se lea y se lea a sí mismo y eso le produzca alguna emoción lejana a la soledad. Ya me parece un buen trabajo para la literatura en sí. Mi trabajo, sobre todo para publicar esta obra, fue, bueno, en principio una recopilación en pandemia de varios textos que empecé a notar que se me acumulaban y que hablaban medio de lo mismo, que hablaban del litoral y de sus cosas. Y me presenté, como decía, a una beca y que quedé seleccionado, y ahí me dieron como un tiempo para terminar de escribir el libro, acompañándome. Y bueno, eso devino en una editorial después, donde hicimos un repaso de todos los textos, uno por uno, releyéndolos y bueno, poniendo un poco más de atención ahí. Y concluyó todo ese trabajo entre idas y vueltas. Después viene un trabajo hermoso que es ver la tapa, qué imagen va a reproducir lo que vos escribiste. Y todo eso concluyó en mitad del 2023. Y fue un proceso de 7, 8 meses, como todo el tiempo dedicarle un espacio de tu vida a algo que se va a publicar. Es sumamente emocionante y seductor. Y eso, duró más o menos cerca de un año, sí. Me parece importante y sin pedirle tanto. Intento no pedirle tanto a la poesía. Tanto pragmatismo, sobre todo. Pero en estos tiempos tan globalistas me parece algo alentador escribir sobre la tierra de uno. Y porque hay algo ahí, un secreto guardado de las raíces de nuestras comunidades que refuerzan a la comunidad y refuerzan el trato comunitario y nos alejan del individualismo que propone la globalización. Yo no le pido todo eso, pero si sucede algo de eso, me doy por hecho. Bueno, voy a leer algunos textos de mi primer libro, que se llama Desde las orillas. Es bastante, para mí, obvio el título. Quería hablar desde un lugar, quería que la voz desde un propio lugar. Y no se me ocurrió mejor idea que
desde las orillas, que es de donde hablo básicamente para este libro. Y la imagen del libro es un bote en medio de un lago, así bien solitario y amarrado. Bueno, voy a leer un texto del libro. Este texto se llama De los ritmos. Creo que condensa un poco lo que es el libro. De todo lo que crece y se desparrama en la armonía de un territorio, de los ritmos diferentes que llevan nuestras cosas, de lo que tardan, de la desesperación que conservan y de la calma en que reposan, de la cadencia del aire caliente, de la rapidez rapaz de lo que rápido se impone, de las generaciones que llevan las jergas puebleras, del desparramo intempestivo de las tradiciones, del letargo despiadado a la espera de épocas más tolerantes, del tiempo de vuelo del polvo que espesa el aire en los caminos de tierra, del compás inocente y soberbio del agua, de las horas de gritos que esconden nuestras paciencias, de lo que dura un zapucay a la siesta y un rezo a la noche, del tiempo en silencio de la pesca en el río y del hambre en la orilla, de los siglos que lleva a construir una identidad y de todos aquellos momentos indescifrables donde se juegan nuestras íntimas historias regionales y tiempos, y tiempos, y tiempos. Pareciéramos ser eso, tiempos, ritmos entretejidos sobre el manto de este presente. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Es una frase de un texto de Juan L. Ortiz, gran poeta entrerriano del litoral. Fabio Núñez.